Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Qué bueno poder tener esta oportunidad otra vez de reencontrarnos por medio de este canal. Estábamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 23 en un momento de la historia realmente muy importante. Es el momento que yo siempre digo que es el punto de inflexión de la historia, donde hay un antes y un después absoluto, tanto en la historia de la humanidad como en la historia eterna, si es que se puede llamar historia a la eternidad. Estábamos en el versículo, a partir del versículo 26, con el relato de la crucifixión y la muerte de Jesús, el cumplimiento de la misión que Jesús había comenzado a partir de su bautismo, pero que ya estaba determinado desde la eternidad en la voluntad del Padre, nuestro Dios. Dice el versículo 26 que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Estos versículos lo vimos la semana pasada, pero quería leer el relato de Marcos porque hay un detalle muy interesante que no me gustaría dejarlo pasar. El relato de Marcos nos dice que obligaron a uno que pasaba, dice Marcos, que pasaba por ahí porque venía del campo, venía de trabajar. Simón de Cirene se llamaba, dice Marcos. Y ¿saben quién era? Le cuenta Marcos a los destinatarios de su carta, que eran los cristianos en general, ¿no? Básicamente gentiles. Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo, que venía, Simón de Cirene venía del campo y le obligaron a que llevase la cruz detrás de Jesús. Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Si leemos la carta de Pablo a los romanos al final, nos vamos a encontrar que Pablo, en todo su saludo, un largo saludo que hace Pablo, que prácticamente abarca todo el último capítulo de la carta a los romanos, el capítulo 16, dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Fíjense, ubicamos luego a Rufo en la iglesia de Roma. Por tanto, podemos, inferir de que su madre también, porque Pablo dice, es la madre de Rufo y él también la considera como su propia madre. Evidentemente era una mujer que había servido a Pablo y que Pablo conocía, pero ahora estaban en Roma y participaban y formaban parte de la iglesia en Roma. Fíjense que este hombre, por casualidad, digamos, o por el destino y el propósito de Dios, venía de trabajar esa tarde y se encontró con esta caravana de personas que iban detrás de un hombre que iba a ser crucificado y dos malhechores, y unos soldados lo obligaron a llevar la cruz. Y este hombre después terminó siendo también discípulo con toda su familia, su esposa y sus dos hijos, Alejandro y Rufo, que para Marcos lo menciona porque Alejandro y Rufo eran conocidos en la iglesia de ese entonces. Por eso dice, ¿saben quién era Simón, que eran de Cirene? El papá de Alejandro y de Rufo, conocidos en el ámbito de la iglesia, de la primera iglesia. Qué maravilla el propósito de Dios, ¿no? Así que yo creo que Simón habrá contado 1000 veces esa anécdota. Para él habrá sido una cosa maravillosa. El poder contar el hecho de haber tenido el privilegio de llevar con Cristo la cruz en la que él después iba a llevar el pecado de todos nosotros. Qué maravilla, ¿no? Cómo Dios tiene para cada uno de nosotros un papel especial, un papel importante. Cómo tenemos que estar dispuestos a hacerlo y esperar, aunque a veces en ese momento él venía cansado tal vez y decía, ¿qué me obligan a llevar esto? No tengo ganas de hacerlo, no tengo fuerzas para hacerlo, pero uno tiene que estar dispuesto porque Dios tiene preparado para nosotros un papel importante en la historia. Bien, eso es un detalle nada más. Volvemos al Evangelio de Lucas en el versículo 26. Versículo 27 dice que le seguía una gran multitud del pueblo, ya lo hemos leído, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús. Lo seguía mucha gente que se burlaba de Jesús, gente que realmente le escarnecía, que lo humillaba,
y gente que no, gente que estaba realmente sufriendo porque la había escuchado, lo tenía como por lo menos un profeta o una buena persona, una persona que sabían que era inocente, que había sido, que estaba siendo llevado a la muerte de forma injusta. Pero Jesús se volvió hacia estas mujeres que lloraban por él y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, ¿no? Habíamos visto la semana pasada que se trataba, Jesús lo que les está haciendo ver en forma profética es lo que vendría dentro de aproximadamente 40 años, la destrucción total de Jerusalén con la muerte de miles de judíos. Por eso les dice hijas de Jerusalén, se refiere específicamente a las habitantes de la ciudad. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, porque es mejor que me aplaste un monte antes de que seguir sufriendo los que tendrían que sufrir en el futuro. Y a los collados cubridnos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si con el inocente y el justo difícilmente se salvan, ¿qué queda el pecador, no? Y lo que tendríamos que recomenzar hoy es a partir del versículo 32, y dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Este relato también está en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Marcos. Nada más que ellos hacen referencia simplemente a que llevaban los dos malhechores y que estos malhechores se burlaban de él. Ahora acá Lucas nos cuenta en detalle qué pasó con estos y nos da un relato, realmente nos agrega un detalle muy interesante con respecto a uno de ellos. Dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, es decir, ya aprovechando que iban a hacer toda la movida de matar a Jesús, también había dos que estaban en prisión porque eran malhechores, realmente se lo merecían, o por lo menos era lo que la justicia de ese momento decía que ellos merecían, y los llevaban también a morir. Eso también era mayor humillación, ¿no? Jesús muriendo junto a personas que sí eran malhechores. Ahora, de todas formas se estaba cumpliendo una profecía, ¿no? Que él iba a morir entre pecadores. Lucas no menciona la profecía, sí lo hace Marcos y sí lo hace Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o en hebreo Gólgota, le crucificaron allí. Es decir, fíjense que en dos palabras nos dicen un evento, nos relata Lucas un evento que tardó un buen rato, porque prepararon todas las cosas, lo acostaron a Jesús, lo desvistieron, lo clavaron en la cruz. Jesús pararon la cruz, lo mismo hicieron con los otros dos condenados a muerte. Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús en el centro. Y fíjense una de estas maravillosas perlas que tenemos en el relato de los evangelios respecto de lo que Jesús hizo y dijo en medio de su sufrimiento, ¿no? Jesús, viendo a toda esa multitud que se burlaba de él, que lo humillaba, viendo a los soldados romanos que también lo estaban haciendo sufrir de esa manera, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este relato solo lo tiene, esta perlita solo la tiene el Evangelio de Lucas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos dicen: bueno, ¿cómo que no saben lo que hacen? ¿No sabían lo que estaban haciendo? ¿A quién está referida esta frase? Muchos dicen, bueno, a los soldados romanos, que ellos no tenían por qué, no sabían nada, ellos simplemente obedecían órdenes, y bueno, les parecía ridículo que un judío con la facha que tenía Jesús se dijera que era el rey de Israel. Y se burlaban también, pero lo hacían con todos, ¿no? Ellos podríamos pensar que no tenían culpa, pero los fariseos, los saduceos, que conocían la ley, que conocían las profecías bíblicas, ellos no sabían lo que hacían. Jesús, ¿por quién oró en esta ocasión? Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No, Jesús oró por todos sus enemigos, específicamente por los de su pueblo, específicamente por los fariseos, por los saduceos, por los jefes de su nación y por todo el pueblo que lo acompañó en esa turba manipulada para realmente gritar que lo crucifiquen y para hacer escarnio de Jesús. ¿Y cómo el Padre contestó? Porque fíjense que el juicio sobre Jerusalén vino después de 40 años aproximadamente, la llamada Guerra de los Judíos que les mencionaba hace un ratito. El juicio y la destrucción de Jerusalén tardó, y durante ese periodo cientos de miles de judíos y de habitantes de Jerusalén pudieron conocer la salvación, se hicieron cristianos, se convirtieron y después se desparramaron por todo el mundo de esa época y fundaron iglesias y provocaron la expansión del reino de Dios en la tierra. Así que el Padre sí contestó, tuvo misericordia y los perdonó, recibieron el perdón. Fíjense lo que dice en Hechos 3:17, en el primer discurso de Pedro, cuando Pedro predica en Jerusalén, después de la venida del Espíritu Santo. 3:17 nos dice, y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, porque había hecho un milagro, ¿no? Más ahora, y Pedro los está acusando de que ellos habían participado, esta gente que estaba ahí escuchándolos, de la muerte de Jesús. Pero le dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también los gobernantes mataron al Cristo por ignorancia. Fíjense cómo confirman ellos y creían lo mismo que Jesús sintió en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben en realidad. Ellos tenían una idea distinta del Mesías. Tenían una idea y una cosmovisión completamente diferente de lo que el Mesías venía a ser y cómo el Mesías debía ser. Entonces ellos en su ignorancia lo mataron y lo condenaron de una forma burda, de forma traicionera, ¿no? También en primera Corintios, lo vemos, la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a encontrarnos con el mismo pensamiento en la cabeza de Pablo, en la mente de Pablo. Fíjense, versículo 8 del capítulo 2 dice, la que ninguno de los príncipes, está hablando de la sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, ¿no? Pablo tiene el mismo pensamiento. Si en ese entonces los jefes de la nación de Israel, los jefes religiosos, hubieran conocido la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Lo crucificaron porque estaban en ignorancia. Entonces sí que nos reafirma estas palabras y podemos entender. Creo que después ellos recibieron esa revelación y pudieron comprender la profundidad del amor de Dios en estas palabras. Lo estaban matando de la manera más cruel, después de un juicio falso, se estaban burlando de él, lo estaban escarneciendo, gritaban y decían cualquier barbaridad. Y Jesús los mira y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? Una cosita. Hace lo mismo Dios con nosotros. Jesús hace lo mismo con nosotros. Y menos mal, las veces que lo despreciamos, lo menospreciamos, lo dejamos a un costado, menos mal que Él sabe nuestra condición, ¿no? Y Él nos perdona. Dice, Padre, ya está, esto está, no le tengas en cuenta este pecado, porque es por ignorancia. Ahora, en la medida en que tenemos luz, en la medida en que vamos entendiendo más y conociendo más de qué se trata el reino de Dios y sus principios, es donde entra nuestra responsabilidad, ¿no? Y un día sí vamos a ser juzgados por nuestras obras y por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. Bien, así que dice que el mismo versículo, y repartieron entre sí sus vestidos, los vestidos de Jesús, volviendo. Dice acá que Jesús dijo estas palabras
y mientras los soldados estaban abajo repartiendo entre sí los vestidos de Jesús. Claro, la ropa que le habían puesto para burlarse y una capa. Entonces se repartieron, este para mí, este para vos, pero la capa valía mucho, entonces dijeron, no, ¿qué hacemos? ¿La rompemos? No, vamos a echar suertes para ver quién se queda con la capa que le habían puesto para burlarse de Jesús como rey, ¿no? Porque él decía que era rey. Y así cumplieron también profecías del Antiguo Testamento. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Acaso no es el Cristo? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No dijo que era el Hijo de Dios? Que venga su Padre y lo salve, que lo baje de la cruz. No puede, tiene poder para tantas cosas. Abrió los ojos de los ciegos, resucitó muertos. No puede bajar de la cruz. Claro, era realmente la revancha. Era el momento de la revancha para los fariseos. Jesús los había humillado tantas veces. Los había dejado en ridículo tantas veces. Les había mostrado su oscuridad y su ignorancia y su dureza de corazón tantas veces. Este era el momento de la revancha. Ahora lo tenían ahí. Estaba Jesús a su merced, ¿no? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Dice que le acercaron vinagre con hiel, pero Jesús rechazó, no tomó. Y le decían, si eres el hijo el rey de los judíos, entonces sálvate a ti mismo. ¿Acaso no tenés el poder? Le habían puesto sobre la cruz un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, para que todos los que estaban ahí, que había mucha gente, porque no se olviden que estaban por celebrar la Pascua, venían personas de todo el mundo para celebrar la Pascua, del mundo griego, latino y hebreo, que decía, este es el rey de los judíos. Ese era el cartel. Y uno de los malhechores, y este es el hecho que solamente Lucas nos dejó el relato, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba también, el sinvergüenza, también, el caradura, le injuriaba, se burlaba de Jesús y le decía, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Fíjense. Entonces respondiendo el otro condenado a muerte también, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estamos por pasar directamente a la presencia de Dios para nuestro juicio y no temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente sufrimos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, ¿no? Ellos sabían que según la ley le correspondía ese castigo, ¿no? Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con la pena de muerte, pero en ese momento esa era la pena para el delito que ellos habían cometido. Y lo habían cometido y lo reconocían, sabían que merecían eso según la ley. Pero nada hizo. Fíjense, estaba absolutamente seguro de la inocencia de Jesús. Y le dijo a Jesús, directamente, primero le habló al otro que estaba al otro lado de Jesús y después se refirió directamente a Jesús. Los tres ahí sufriendo, apenas podrían hablar, ¿no? Apenas podrían respirar. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una oración, ¿no? Una oración. Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, acuérdate es teneme en cuenta, no te olvides de mí. No ahora, sino cuando vuelvas en tu reino. Acá hay una fe increíblemente rara, maravillosa, preciosa. Una fe de que Jesús es rey. Primero, porque le habla de que Él tiene un reino. De que esto que está pasando en este momento, de que Jesús va a morir, efectivamente va a morir, es pasajero porque Él va a volver. Tiene la fe de que Él va a volver en un reino, otra vez en otra dimensión. De alguna forma, Él va a cumplir. ¿De dónde sacó toda esta fe y todo este conocimiento este hombre, este delincuente? Evidentemente que estos muchachos habían escuchado a Jesús. Jesús ya era famoso y su palabra, su mensaje ya era conocido y entendido. Si bien no aceptado por muchos por raro, por ser controvertido a la idea normal y natural que tenían en general los judíos respecto del Mesías. Pero estos muchachos tenían conocimiento, habían escuchado hablar a Jesús, habían escuchado hablar a Jesús de un reino que Él traería. Habrían escuchado hablar a Jesús de que si había un reino, Él era el rey.
Y tal vez este delincuente en ningún momento le dio bolilla, bueno, qué sé yo, en algún momento tal vez se emocionó, escuchó, habrán tal vez visto los milagros de Jesús que confirmaban esa palabra, pero ellos siguieron en sus fechorías. Ahora, en este momento que tenían que pasar directamente a la presencia de Dios para ser juzgados, después de haber observado a Jesús, la actitud de Jesús, haber escuchado a Jesús pidiendo a su Padre que perdone a sus agresores, realmente este hombre fue conmovido. Evidentemente era conmovedor. Ver a Jesús era conmovedor, haciendo lo que Jesús estuviera haciendo. Y viendo a Jesús en el sufrimiento y cómo Jesús sobrellevó el sufrimiento. Habiendo escuchado a Jesús mientras las mujeres lloraban, cómo las consoló a ellas en vez de decir, ay, sí, pobre de mí. Este hombre realmente le tocó el corazón. Y a mí me llama mucho la atención. Dos delincuentes estaban en las mismas circunstancias. Tal vez estaban ahí por el mismo delito. ¿Cómo es el corazón del hombre? Uno reaccionó de una forma y otro reaccionó completamente de otra. Uno siguió su camino de condenación. Y el otro, fíjense lo que Jesús le dice. Jesús le dice, mirá, vos me pedís que yo me acuerde el día en que yo vuelva en mi reino. No, no, no. Te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿No? Fíjense cómo habla de reino y paraíso. Lo equipara, ¿no? Hoy vas a estar. Hoy es el día. No cuando yo vuelva. La promesa que Jesús le da. La recompensa que Jesús le da por esta fe, por este arrepentimiento. Porque este hombre lo que estaba era arrepentido. Dice, nosotros estamos acá porque lo merecemos. Estaba completamente arrepentido. Ahora ese arrepentimiento, ese hermoso arrepentimiento y profundo y verdadero arrepentimiento, porque les digo que no estaba mintiendo, porque estaba en una situación límite, tiene como recompensa la bendición de la salvación de su alma. Y estuvo, porque si Jesús lo prometió, estuvo. Tan sencillo como eso. Como uno dice, no puede ser tan fácil. Este tipo era un delincuente, así nomás. Así nomás. Jesús hizo todo en la cruz por nosotros. Es así de simple. Nos complicamos demasiado la vida buscando fórmulas, buscando maneras de ser limpios, de ser perdonados, de poder estar cerca de Dios, de arrimarnos a Él, de recibir su amor, de recibir su consuelo, de recibir su sabiduría. Nos enredamos en nuestras maneras de pensar, de nuestra religión, de nuestros criterios. Es así de simple. A una oración de distancia estamos de la salvación. Así que te invito a que no perdamos más tiempo. No pierdas más tiempo. Hay que doblar las rodillas y decir, Señor, acá estoy. No sé qué a Él le salió esta oración. Fíjense qué oración tan simple. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No importa, lo importante es la actitud del corazón, el arrepentimiento, la humildad y el reconocimiento de quién es nuestro Señor. Terminamos acá por hoy, continuamos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos.